vamos a salir un poco de Sahagún, vamos a salir del mundo religioso, vamos a mantener un poco la idea de que la evangelización, un poco lo que hizo y la evolución que tuvo, pero vamos a otro ser. Vamos a ir con el o la Nahualli Tlahuelpuchtli. Nahualli, sabéis que son aquellos, bueno, para resumir, aquellos brujos que tenían la potencialidad o bien de sacar ciertas entidades anímicas que llevaban dentro de sí, o bien de transformarse en otros seres, generalmente animales, y ocasionar ciertos efectos en determinada población. Y bueno, ya vais a ver lo que es un Tlahuelpuchtli. Hay un artículo de Alfredo López Austin que los describe muy claramente en 40 clases de magos en el mundo náhuatl. Y ahora vamos a hablar de lo que es el mundo prehispánico, para que veáis cómo luego esta evolución, cómo cambia todo. Para empezar, no tienen género, puede ser hombre, puede ser mujer. Y eran seres que eran capaces de echar fuego por la boca en la noche. La traducción literal es sahumador luminoso. Otro investigador mexicano, Roberto Martínez González, amplía un poco la acepción en función de la etimología a joven persona luminosa, por supuesto también independientemente del sexo. Sahagún, lo que hemos visto antes, nos dice que era un tipo de nahualli que podía quitarse la pierna para asustar en la noche. Ahora veis por qué la pierna. Y Torquemada también lo relaciona muy claramente con el fuego. Simplemente un ejemplo de nahualis es el venado de nuestro destino, del Borgia, y son imágenes, criaturas metamórficas que son capaces de cambiar su forma física. Se ve perfectamente con las, se ve con las deidades de abajo y cómo podrían hacer el cambio con las imágenes de animales de arriba. Mirad una cosa, esto de la derecha es hoy día lo que se considera una Tlahuelpuchtli, es una bruja. Y la iconografía popular, vamos a ir viéndolo ahora, ha hecho que las Tlahuelpuchtlis pasen de estas imágenes de seres que se quitaban la pierna, más parecidas a lo que os he puesto antes, a esto. Esto es un vampiro. Esto es un vampiro de nuestra tradición. Aunque esté la pintura con el quechquemil nativo, con la ropa nativa, con los adornos en la cabeza, pero vamos, esto es pura imaginería europea. Dentro de todos estos procesos de transformación que os decía de los nahualis o las nahualis, el quitarse la pierna, que nos puede sonar un poco exótico, era algo común. Lo que nos quiere decir que eran la marca que tenían aquellos seres para poder transformarse y llevar a cabo actos maléficos como chupar la sangre de otros seres vivos. Era una forma de transformación. El quitarse las piernas les hacía seres más rápidos, seres más incorpóreos. A veces estas transformaciones no era solamente quitarse las piernas y echarse a rodar, se transformaban, por ejemplo, en pavos, en animales relacionados tanto con lo que era la represión sexual como con la sexualidad ilícita. La sexualidad fuera del matrimonio para los aztecas estaba muy, muy penalizada, y la infidelidad y demás. Guillem Oliver lo va a relacionar, por supuesto, adivináis con quién, ¿no? Con Tezcatlipoca. Y fijaros también el por qué lo relaciona, es decir, un texto que nos describe cómo una figura para transformarse se quita una extremidad y una deidad que su iconografía más clara es que lleva un pie cortado con un espejo que humea de obsidiana, pues evidentemente sí, la relación es clara. Pero ¿qué pasa con este personaje en el tiempo? Pues que se transforma directamente en mujer. Nunca se ha hablado de que fueran hombres o mujeres, pero la evolución es a mujer. ¿Por qué? Bueno, nos llega a la colonia. El sexo femenino y su relación directa con la transgresión, con el fuego, con estas posibilidades de transformación en otros seres, con el daño, como concepto prehispánico, se va a transformar porque todo lo que son las ideas que vienen de la vieja Europa lo van a identificar directamente con otro fenómeno que no tiene nada que ver. ¿Con qué? Con la brujería. Y a partir de entonces se van a considerar brujas, es decir, un español, ya fuera nacido en España y emigrado, o una persona ya nacida en la colonia, era directamente una bruja. No hay más, sin diferencia apenas con las brujas peninsulares. Y fijaros, las Tlahuelpuchtli
hacían padecer alucinaciones a aquellos que las miraban por la noche, chupaban la sangre de los niños y los consumían. Aquí, bueno, también se van a relacionar, aparte con el demonio cristiano y la brujería, por supuesto con el vampirismo. Pero es que nunca nadie, antes de la conquista, en todos estos documentos pictográficos, en los códices, incluso en la tradición oral, nadie habló de que un Nahualitl se dedicara a chupar la sangre de nadie. ¿Veis por dónde viene todo lo que es la influencia? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que las imágenes de brujas, como las conocemos en España, las empezamos a tener en el Nuevo Mundo desde la mitad del siglo XVI y empiezan a aparecer en lo que son los archivos generales de la Inquisición. Porque las brujas europeas sí chupan la sangre a los infantes, y esto lo tenemos en todo lo que es la cornisa cantábrica, en todo lo que os decía de Extremadura y en parte de Andalucía. Y se van transformando, según por regiones, estas brujas chupasangres se europeizan y poco a poco, es curioso, porque además del componente de brujería nos vamos encontrando con ciertas pinceladas de lo que es el vampiro clásico de los textos de Agustín Calmet, de Don Calmet en el Tratado de Vampiros de 1751. 1751, siglo XVIII, siglo de la razón, siglo de las luces, que algunos parece que tenían un apagón mental. ¿Por qué? Porque tuvo en Europa, lo sabéis, de hecho aquí tenemos algún que otro experto en el tema, que me alegro un montón de que haya venido, pues coincide con una de las mayores plagas de vampirismo en Europa, con unas consecuencias ya no solo a nivel de salud y enfermedad, sino también emocionales y de transmisión cultural muy importantes. El benedictino, Don Calmet, paradójicamente su tratado lo hace para ver lo absurdo de estas creencias, para ver lo absurdo que no existían estos seres chupadores de sangre, estos vampiros. Él planteaba directamente que solo Dios es capaz de devolver la vida a los muertos. El tratado del benedictino en Europa produce el efecto contrario, lo que hay es una explosión sobre las historias, teorías, relatos, transmisión oral de vampiros, y de hecho se considera el libro por antonomasia para identificar a los vampiros, y es la influencia directa a posteriori en la literatura romántica, como en Sheridan Le Fanu, en Polidori, en Stoker, en Nodier. Y Calmet, del texto, nos va a dar una serie de relatos antropológicos fundamentales que llegan a la colonia. Y vais a ver al final de la charla cómo hacen su impronta en la colonia. Lo que os decía, que es que ningún investigador de historia y antropología, sobre todo centrados en el mundo prehispánico, pues encuentra que estos hayan chupado nada. Sí que es cierto que Sahagún, en el libro 10 del Códice Florentino, refiere no exactamente las Tlahuelpuchis, sino que ciertos tipos de brujos pudieran chupar la sangre de los niños y espantar a los hombres. Pero aquí voy a hacer un inciso. Chupar la sangre como un vampiro, o sea, dar el mordisco para adentro, no tiene nada que ver con lo que es el chupar la sangre de un individuo prehispánico, porque lo que estos chupaban no era la sangre, eran las entidades anímicas, era a través de donde ellos consideraban que residía el alma, que residía la memoria, era asumir todo eso, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que es el vaciamiento hematológico. Bueno, hay un vocabulario, el primer vocabulario que se hace en la Nueva España, que es el vocabulario en lengua mexicana de Alonso de Molina, de un religioso que bueno, hace todas las entradas en lengua náhuatl, náhuatl castellano, castellano náhuatl. No identifica ni mucho menos el término de Tlahuelpuchi con el chupar sangre. Para el término de chupar sangre, literal, es teyolocuani, sino directamente con lo que es la brujería. Y bueno, parece que está claro que esto está escrito por un franciscano, que igual en relación a estos temas podía tener algo que decir. Fijaros en un tema más actual, en lo que ha llegado la Tlahuelpuchtli a hacer y a ser. Entre 1917 y 1922, estamos hablando del siglo XX, el investigador marciano Netzahualcoyotzi Méndez, hay un artículo precioso que lo encontráis en internet, describe que en el área geográfica de Tlaxcala hay un elevado número de muertes de niños que fallecen durante el sueño, en concreto en un pueblo, en San Bernardino de Contla.
Los ataques, que estamos hablando del siglo XX, se atribuyen a brujas y empiezan a prevenirse con ciertos rituales en que usan espejo, tijeras y demás. Por supuesto, espejo y tijeras, ¿de dónde vienen? Son reminiscencias de la colonia, europeas, absolutamente sincréticas, lo que os quiero decir. ¿Cuándo sucedían las muertes? Pues las muertes sucedían de noche. ¿Y cómo amanecían los niños? Claro, si se mueren de noche, pobrecitos míos, pues pálidos y ya con livideces, ya amoratados, cianóticos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es a lo que yo voy, la importancia de la tradición. Las autoridades judiciales y políticas deciden respetar las tradiciones, en contra de los religiosos del lugar que decían que esto estaba dentro de lo que era la más absoluta superstición. Y, como veis, en las actas de defunción meten que 8 niños fallecieron por mordida de bruja. Esto está en archivos municipales. Hay otros 2 casos, es una serie de 10, que se van a atribuir las muertes a otras entidades, pero bueno, ya entidades médicas como la alferecía, bueno, la apatía y la calentura o fiebre. Con esto os quiero transmitir la influencia que pueden tener determinadas creencias en poblaciones y en poblaciones relativamente actuales y que incluso gentes que conviven con nosotros pueden dar una importancia a la tradición que realmente la viven, realmente la creen.